Nosotros lo que hemos planteado con mucha claridad, la continuidad de la paritaria. Nosotros estamos en paritaria todavía abierta, si bien la parte principal, que es la parte troncal que luchamos, peleamos, transitamos todos los años, que tiene que ver con la salarial, quedaron todos los otros puntos abiertos que tienen que ver con la vida institucional del trabajador estatal, salón de permanente, categorizaciones, cómo vamos mejorando en cada uno de los lugares de trabajo y fundamentalmente el punto que usted refería es lo que votó el Congreso, que para los sectores que menos venimos percibiendo, para los sectores más esenciales, lo que no tienen adicionales especiales hizo una propuesta en la reunión anterior, vuelvo, es una paritaria que no está todavía abierta, que no está cerrada, y que la Asociación Trabajadora del Estado la semana que viene va a presentar que haya una respuesta urgente a la petición, que es ni más ni menos contemplar a los sectores que menos ganan, que más pierden y que pierden constantemente y que tienen un salario mínimo garantizado de 66.000 pesos, muy por debajo de la canasta familiar que plantea que hay que hacer, va cerca de la indigencia de la canasta familiar, y que son los sectores de salud, minoridad, auxiliares de educación, cocinera, cultura, medio ambiente, así como otros sectores que no perciben adicionales, que están en una situación muy difícil, que con 20 años de antigüedad perciben nada más que 70.000 pesos, la carrera está achatada. Ese es el planteamiento de la Asociación Trabajadora del Estado, lo que fue votado, y que estos sectores se lo contemplan, así como los contratos de obra, que hoy la propuesta es de 42.000 pesos, más los impuestos que tenés que pagar, que te queda en mano menos de lo que dice la canasta de la diligencia. Hoy estamos en una situación muy difícil de los trabajadores del Estado, que cumplen funciones iguales que los trabajadores de planta, que lamentablemente van a estar en la línea de la diligencia. Nosotros venimos con un trabajo dinámico, son temas que se van poniendo sobre la mesa para seguir transitando los puntos que quedaron pendientes en la paritaria, y este es el punto clave, central, que vamos a llevar la semana que viene, que tiene que haber respuesta, que tiene que haber claridad desde el gobierno provincial, porque cuando estábamos sesionando en el Congreso, nuestro secretario general de la Liga Nacional no pudo asistir, que iba a asistir al Congreso, fue convocado de urgencia a paritaria nacional. El acuerdo en la paritaria nacional es del 64,4%. Es una diferencia muy importante, se garantiza que se le va a ganar a la inflación y la paritaria quedó abierta. Eso es muy importante porque no se tiene el poder adquisitivo, si bien sabemos todo lo que estamos transitando, que es difícil llegar a los montos porque la inflación sigue avanzando mucho, pero lo que dijo el INDEC y lo que vos planteás con mucha claridad, 90.000 pesos para los acuerdos de Argentina, hoy el mínimo garantizado es de 66.000, los contratos de obra 42.000 es la propuesta, ni hablemos de los trabajadores y trabajadoras municipales que representamos, que están mucho más lejos y desde la informalidad más lejos aún. Tenemos miles de trabajadores y trabajadoras estatales que no llegan a este monto y que nosotros no podemos naturalizar que trabajando en blanco formal naturalicemos la pobreza en la República Argentina. Es así, Oscar. Me imagino que es muy difícil para ustedes también, porque hasta que no se resuelva el problema de fondo, que lamentablemente el gobierno actual, el anterior, y no sabemos el que vendrá, es como que no le encuentran la vuelta, ¿no? Para resolver el tema de la inflación, es como que no ayudan. Por ahí también los bonos, que esto es aparte, pero bueno, justo lo traigo a colación, estos bonos que da el gobierno para algunos trabajadores monotributistas, jubilados, es por ahí un paliativo, pero es como un analgésico, porque no termina de ayudar, porque es como que no se le encuentra la vuelta al problema de fondo de la inflación. Pero es entendible que, bueno, los trabajadores es como que no les queda otro remedio que tratar de igualar, aunque sea a la inflación, y bienvenido sea si se puede superar un poco, pero el tema es que si los precios siguen avanzando es como que estamos siempre en la misma. No hay alternativa que lo vamos a hacer así, que ese es el camino. Nosotros no podemos dejar de plantearlo y de sancionar constantemente, porque si no te convoca tenés que ir a buscar la convocatoria, si no te la proponen tenés que ir a buscar la propuesta, porque la inflación sigue avanzando, lamentablemente seguimos perdiendo, unos pocos siguen ganando extraordinariamente, y lamentablemente la situación es muy difícil. ¿No? Vuelvo a repetirle esto, es imposible poder sobrevivir con los montos que se percibe, no alcanza, realmente es muy difícil, donde más de la mitad de la población está en situación muy compleja, y que en esa parte de la población
situación, a pesar de tener un trabajo formal como es trabajador del Estado, no te alcanza para vivir. Es un tema muy, muy delicado, muy, pero muy difícil. Hay que llamar a la conciencia de lo que tienen la responsabilidad política, fundamentalmente en lo que tienen rentas extraordinarias, que hay que pensar que no se puede naturalizar que la mitad de la población, donde se produce carne, más de 400 millones de argentinos, está por debajo de la línea de la pobreza. El problema lo tenemos en la Argentina, hay que resolverlo. El problema de la exclusión genera más desigualdad y va a seguir generando más desigualdad. Y nosotros no estamos dispuestos a seguir siendo, como siempre, la variable de la justicia. Por supuesto. Oscar, y quería aprovechar para consultarle justamente sobre esta renta extraordinaria, porque hay que decirlo, ¿no? No a todos los sectores le va mal, justamente. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ah, perfecto. No, porque hay empresas que realmente han ganado muchísima plata en los últimos años, al igual que otros tipos de emprendimientos. Y por ahí uno ve, ¿no? A trabajadores, a gente que por ahí, no sé si no es consciente de su condición social, que de alguna forma se opone a estas medidas. O sea, que habla que son medidas confiscatorias, esto y lo otro. ¿Usted a qué cree que se debe esto? ¿Al bombardeo mediático o a otra cuestión? No sé, a una cuestión política. Tiene que ver con un blindaje mediático, tiene que ver con una realidad de la estructura social de la República Argentina que no entiende que hay que distribuir de otra forma, que no se entiende que en democracia, fundamentalmente la Constitución lo dice, que tenemos que tener ingresos mínimos para garantizar la vida normal. En eso estamos, porque hay una renta extraordinaria, porque es impensada, inesperada. Entonces esa renta impensada e inesperada, producto de la guerra, más de la inflación, más de la necesidad, más de las exportaciones que se están dando de la forma, más del aumento de la inflación internacional, más de las exportaciones que siguen creciendo y de la producción que es enorme, fundamentalmente las ganancias exorbitantes que se están teniendo. Si no se trabaja seriamente en esto, que es el 1% de la población, va a ser difícil poder salir de esta situación. Pero la pelea política, donde la pelea política no entramos el pueblo, donde hay una discusión en la estratosfera y no hay una discusión en el pueblo que camina de a pie, en el pueblo de a pie que todos los días sufre y está esperando poder solucionar su situación de poder comer, de poder sobrevivir en la República Argentina. Seguramente los que discuten, y también es cierto que la política te lleva a esto y de la vida fría, porque hay que transitar la democracia, también hay que decir que tiene que ponerse a pensar que hay un pueblo que está esperando y que no sabe, no entiende lo que es el Consejo de la Magistratura y la pelea por los votos aquí, los votos allá, por la pelea por los posicionamientos. Si bien es cierto, en política todo se piensa, en política se busca alternativa para salir, hay que pensar la forma de salir, cómo salir y quiénes son los verdaderos perjudicados de esta realidad. Los verdaderos perjudicados de esta realidad es un pueblo que tiene necesidad, un pueblo que hoy tiene hambre. Hay muchos millones de argentinos y argentinas que están en la indigencia. Nosotros tenemos muchas localidades de nuestra provincia que están primeras en el ranking de pobreza de nuestro país. En eso hay que entenderlo y que no hay que mirar para el otro lado. Lamentablemente, a veces los que discuten no tienen los problemas que tienen la población. Por supuesto. Y por último, Oscar, me imagino que ahora todavía es pronto para hablar sobre posibles medidas de fuerza. Me imagino que ustedes van a esperar y confían en la buena voluntad del gobierno provincial. Es real, nosotros también tenemos que ser sinceros, porque si no seríamos hipócritas. Nosotros acordamos una paritaria de 45,45% hasta el mes de agosto. Somos conscientes que el mes de agosto, de la forma en como va la inflación alta, así y todo, vamos a estar por encima de la inflación. Lo que tenemos que proyectar es el año que viene y fundamentalmente cómo no perdemos con respecto a la inflación, pero fundamentalmente a esto es cómo atendemos a un sector o al grueso de la administración pública que te decía que son los sectores más postergados para poder equiparar y avanzar en su salario que es totalmente bajo. Apelamos a la razonabilidad, apelamos a que el gobierno lo entienda, porque hoy los ingresos al gobierno provincial son muy buenos, hoy la situación
situación económica del gobierno provincial es muy, pero muy buena, y que no atiendan tanto a los que tienen más, sino que atiendan a los que tienen menos. Por supuesto. Oscar, muchísimas gracias y cualquier cosa lo vamos a seguir molestando más adelante, como siempre. No, al contrario, ha sido un gusto. Hasta luego. Un saludo, que tenga un buen día. Así pasaba entonces Oscar Munte, secretario general de ATE, bueno, hablando de esto, ¿no? Que es una preocupación que tenemos absolutamente todos.